Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Seguimos en esta semana que realmente promete. Y hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis 12 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos para tener este momento contigo. Y sinceramente el futuro nos lleva a pensar demasiado. Nos llena de ansiedad, de dudas, de incertidumbre y en un momento no sabemos cómo combatir todo eso, cómo enfocarnos en el presente, seguir confiando, seguir adelante y en un punto hasta nos paraliza. Por lo cual, ayúdanos, Señor, a resolver esto, darnos esa seguridad, esa paz que tanto estamos necesitando. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. La vida es mucho más compleja de lo que quisiéramos admitir. Cada decisión que tomamos abre un sinfín de caminos con sus respectivas decisiones que abren otro sinfín de caminos y así sucesivamente en las diferentes áreas de nuestra vida. Carrera universitaria, trabajo, noviazgo, matrimonio, hijos, ciudad donde vivir, finanzas, familia, salud, amigos, espiritualidad. O sea, nuestro futuro es formado una decisión a la vez, con todas las dudas, incertidumbre y ansiedad que esto puede generar por dar un paso hacia lo desconocido. Entonces, ¿cómo seguir adelante cuando estamos cansados de luchar? Ya no tenemos fuerzas, todos son problemas y simplemente quisiéramos que todo acabara. Apocalipsis es de esos libros que la Biblia podría categorizar como nivel difícil. Así que no dejes que la confusión te arrastre y te genere rechazo. Ve de a poquito, intentando entender aunque sea alguna cosita. Y si es mucha información, que probablemente lo sea, en lugar de decir, no, esto no es para mí, yo tengo que comenzar por otra parte, concéntrate en la pregunta fundamental del estudio. ¿Qué verdad aprendo sobre cómo es Dios y qué dirección le da eso a mi vida? Punto. ¿Estamos de acuerdo? Es más, todo este capítulo puede resumirse en la siguiente frase, te la adelanto. Dios gana, Satanás pierde, no importa cuándo leas esto. Eso es lo que dice Génesis 12. Y todo lo que se dirá en sus 17 versículos busca afirmar esa verdad. La Biblia desde el principio nos cuenta el comienzo de una guerra entre el bien y el mal en esta tierra, como continuación de lo que ya había comenzado en el cielo. Esta narrativa de la guerra espiritual atraviesa cada una de sus páginas. Entonces, no puede terminar la Biblia de otra forma que contándonos el final de esta guerra, su desenlace, los últimos capítulos de esta historia. Apocalipsis 12 nos muestra 4 episodios de ese gran conflicto, de esta guerra espiritual. Los voy a mencionar y luego profundizaremos en cada uno de ellos. ¿Ok? Episodio 1. Satanás intenta matar a Jesús. Eso no funciona, Dios gana, Satanás pierde. Episodio 2. Satanás intenta apoderarse del trono de Dios en el cielo. Eso no funciona. Dios gana, Satanás pierde. Episodio 3. Satanás intenta destruir a los seguidores de Dios de todas las épocas. Eso no funciona. Dios gana, Satanás pierde. Episodio 4. Satanás intenta destruir a la iglesia de Jesús en el tiempo del fin. Y adivina, eso no funciona. Dios gana, Satanás pierde. Ahora, esta lista de episodios está numerada en el orden en que se presentan en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero notarás que está algo desordenada cronológicamente. Porque si vamos en orden, sería el episodio 2 antes del episodio 1. Satanás trató de apoderarse del trono de Dios en el cielo antes de intentar matar a Jesús cuando vino a esta tierra. Sin embargo, retomaremos estos episodios en el orden en que aparece en el capítulo 12 para no perdernos. El mensaje importante es que Dios va a ganar y Satanás siempre va a perder. Episodio 1. Satanás intenta matar a Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 5. Allí se mencionan 3 personajes, al comienzo, una mujer, un dragón y un hijo varón. ¿Qué representa cada uno de ellos? La mujer. Siempre digo, no hay que adivinar. La Biblia se interpreta a sí misma. Y en la Biblia una mujer pura representa a la iglesia de Dios, su pueblo fiel. Podemos ver eso en textos como Isaías 54:5 y 6, Jeremías capítulo 6 versículo 2, 2 de Corintios 11:2, Efesios 5:25 y así puedo seguir mencionando. Pero, en contraste, como veremos más adelante en Apocalipsis 17, una mujer impura o ramera representa el cristianismo apóstata, o sea, aquellos que no son fieles. Sin embargo, aquí en el capítulo 12 esta mujer representa a la iglesia fiel, a la verdadera iglesia. ¿A quién representa al dragón? Esta es más fácil.
Apocalipsis 12:9 nos da un spoiler de la respuesta diciendo que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Finalmente, ¿a quién representa el hijo varón? Claramente es una referencia a Jesús, quien dejó el cielo y vino a la tierra para ser el hijo de María. Vamos bien hasta ahí. Estos tres, la mujer, el dragón y el hijo, son los personajes principales de este capítulo: la iglesia, Satanás y Jesús. Ahora, la mujer que Juan vio está de pie sobre la luna, vestida con el sol y tiene una guirnalda de 2 estrellas que rodea su cabeza. Como símbolo de la verdadera iglesia de Dios, ella está revestida de la gloria de Dios. El nacimiento de Jesús dio inicio a una nueva era. Los tipos y las sombras del Antiguo Testamento, simbolizados por la luna, señalaban la venida del Mesías. La luz menor sería superada por la gloriosa luz del Evangelio. Algunos han sugerido que las 12 estrellas que adornan la cabeza de la mujer representan los 12 patriarcas o a los 12 apóstoles de la iglesia primitiva o ambos, y la corona representa la victoria. La mujer está embarazada, de hecho, está de parto y a punto de dar a luz, complementa Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Entonces, este episodio es cuando está por nacer Jesús, de acuerdo a profecías como la de Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora, delante de la mujer hay un gran dragón. Está esperando, preparado para devorar a su hijo en cuanto naciera, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Esta es claramente una imagen de lo que sucedió en el nacimiento de Jesús en Belén. Mateo 2 relata que usando al rey Herodes como su agente, Satanás trató de matar al niño Jesús tan pronto como nació. Satanás recordó las palabras de Dios en el Edén, Génesis 3:15. Sabía que Jesús había venido ¿para qué? Para obtener la victoria prometida, para poder destruir su poder. Pero, a pesar de su intento, Apocalipsis 12:5 dice que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y claro, tú puedes estar pensando, Brian, pero Jesús murió en la cruz. Y sí, es cierto, pero eso que podría parecer una victoria para el dragón, la muerte de Jesús en la cruz asestó una herida mortal en la cabeza de él. Es en la cruz donde Satanás fue derrotado. La muerte de Jesús en la cruz proclamó el inmenso amor de Dios y su perfecta justicia en el conflicto entre el bien y el mal. Respondió a las acusaciones de Satanás de que era parcial e injusto. Reveló que el cielo estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar a toda la humanidad. En su vida y en su muerte, Jesús reveló el amor del Padre a nuestro planeta pecador, por lo que Jesús resucitó y regresó al cielo. Su muerte fue un golpe temporal en su talón, pero para Satanás fue una herida mortal en la cabeza. Dios ganó y Satanás perdió este episodio del gran conflicto. Así que reflexiona. ¿Cómo, cuando todo a tu alrededor indica que estás cayendo derrotado y que debes rendirte hacia el enemigo, al mirar hacia la cruz, puedes seguir en pie? Episodio 2. Satanás intenta apoderarse del trono de Dios en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. El episodio 2 nos lleva de regreso al comienzo mismo del gran conflicto en el cielo, porque el pecado se originó con Satanás en el cielo. No había razón para la desobediencia de Satanás, no hay una explicación lógica de por qué Lucifer, este ángel perfecto, permitió que el orgullo y los celos se arraigaran en su corazón y se rebelara contra Dios. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, nos muestra que lo que llevó a Satanás a esta rebelión fue el orgullo. El orgullo que le hizo pensar que él debía ser Dios. Este orgullo maduró hasta convertirse en una rebelión abierta. Acusó a Dios de ser parcial e injusto. Por eso el título de diablo, que proviene de una palabra griega que tiene el significado de difamar o calumniar. Él es el maestro acusador de los hermanos. Contagió a un tercio de los ángeles con sus dudas y sus acusaciones, los cuales se unieron a él en esta rebelión, la cual llegó al punto de la guerra abierta. Cuando Dios ya no pudo permitir que Satanás continuara con su rebelión, hubo una gran batalla en el cielo. Los ángeles tuvieron que decidir, ¿seguirían a Lucifer o a Miguel? ¿A Satanás o a Jesús? Finalmente el diablo, junto con todos los que se unieron a la rebelión, fueron echados. ¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra que estalló en el cielo? ¿Fue una guerra física como la de la tierra, con armas y demás? ¿Fue una guerra de ideas? No lo sabemos. Pero cada ángel tuvo que tomar una decisión, a favor o en contra de Dios. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por lo que reflexiona. ¿Qué dicen tus decisiones y prioridades sobre el lado que estás tomando en este conflicto entre el bien y el mal?
Episodio 3. Satanás intenta destruir a los seguidores de Dios en todas las épocas. Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 al 16. Este por ahí es uno de los episodios más extensos de los 4. Cuando el dragón perdió la batalla en el cielo, ¿qué fue lo que hizo? ¡Ja! Ah, sí, no puedo contra el creador, voy contra su creación. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, nos muestra cómo el mismo deseo que él tenía se lo transfiere a Adán y Eva. Alimentando su orgullo, los tienta con el deseo de ser como Dios, cuando en realidad no estábamos haciendo otra cosa que rendirle nuestra lealtad a Satanás. Como resultado, Satanás reclama que este mundo es suyo. Desde ese día en el Edén, Satanás ha continuado con el gran conflicto y ha tratado de destruir a los seguidores de Dios en todas las épocas. Cada vez que el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece y trae persecución sobre ellos. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14, resaltan que hubo un tiempo donde los ataques contra Dios y contra el pueblo fiel de Dios se intensificarían, representados en Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, como el lanzamiento de una gran inundación en un intento de destruir a la mujer, de destruir a la iglesia de Dios. ¿Cuál es ese tiempo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice que la mujer fue obligada a volar al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si estudiaste conmigo el libro de Daniel o ya vienes estudiando conmigo el libro de Apocalipsis, notarás que estas expresiones hablan del mismo periodo de tiempo, el cual aparece 7 veces en la Biblia de diferentes formas. Daniel capítulo 7, versículo 25, capítulo 12, versículo 7 y Apocalipsis 12:14 llaman a este periodo de tiempo tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 11:2 y 13:5 lo llama 42 meses. Y Apocalipsis 11:3 y 12:6 lo llama 1260 días. ¿A qué hace referencia este periodo de tiempo? ¿Y por qué digo que son diferentes expresiones para hablar de lo mismo? Cuando se trata de profecía y el contexto es simbólico, como el de Apocalipsis 12, aplicamos el principio día por año a los periodos de tiempo. ¿En qué consiste este principio? En que un día profético equivale a un año literal, basado en textos como Números 14:34 y Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Por lo cual, en la Biblia, la palabra tiempos utilizada en Apocalipsis 12:14, en este contexto de profecía, como vimos en Daniel 4, por ejemplo, hace referencia a un año. Entonces, tiempo es un año. Tiempos, como no detalla cuánto en plural, son 2 años. Y medio tiempo es medio año, lo cual sumaría 3 años y medio. Así que, si un año son 360 días, recuerda que en la antigüedad los meses tenían 30 días, por lo que 12 meses por 30 días da 360. Si 2 años son 720, 360 por 2, y medio año es 180 días, 360 dividido 2, si sumamos todo, 360 más 720 más 180 nos da un total de 1260 días, el mismo periodo de Apocalipsis 12:6. Entonces, siguiendo el principio día por año, si un día profético es un año literal nuestro, 1260 días proféticos son, ¿cuántos años literales? 1260 años. Las expresiones proféticas, tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 días, todas hacen referencia a un periodo de tiempo de 1260 años literales. La pregunta es, ¿cuándo tuvieron lugar esos 1260 años donde los ataques de Satanás contra el pueblo fiel de Dios, su iglesia, se intensificarían? Apocalipsis 12 no se detiene a explicarnos ese detalle. Se supone que ya deberíamos saberlo, por lo que tendremos que utilizar las otras referencias a este periodo de tiempo para hacer la relación y así descubrirlo. Para eso vamos a Daniel capítulo 7. Aquí lo voy a mencionar por encima nomás. Puedes escuchar el audio de Daniel 7 parte 2 si quieres profundizar en el asunto. Pero cuando vamos a Daniel 7, encontramos lo que se conoce como la visión de las 4 bestias. ¿Habías escuchado de esa visión?
Tenemos el león con alas de águila, el oso con un costado más alzado que el otro y en su boca con 3 costillas entre los dientes. El leopardo con alas de ave, 4 cabezas y la bestia espantosa y terrible de la que luego salían 10 cuernos, de los cuales después 3 son arrancados y sale un cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Luego se presenta una escena de juicio y finaliza con el reino eterno. Eso pasa en Daniel 7. En esta visión, Dios lleva al profeta Daniel desde donde él estaba hasta la segunda venida de Jesús y la final restauración. Cada bestia representaba un reino, dice Daniel capítulo 7, versículo 17. El león era Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia y la bestia espantosa y terrible era Roma. Luego, los 10 cuernos que salen, no tenemos que adivinar, tenemos que seguir la línea de tiempo. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Que el Imperio Romano pierde su autoridad con lo que se conoce como las 10 tribus bárbaras. Si bien hubo más, los historiadores destacan 10 como las predominantes. Y si seguimos la línea de tiempo que se establece en el capítulo que va desde Babilonia, pasando por Medio Persia, Grecia, Roma y las 10 tribus bárbaras, podemos decir que este cuerno pequeño mencionado surge después de los 10 cuernos y derriba a 3 de ellos. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿qué poder se encuentra en la historia que cumple con esas características? El único poder que encontramos es lo que se conoce como sistema papal. Y recomiendo nuevamente el estudio de Daniel 7, parte 2, para hacerlo más profundo. Pero quiero hacer una aclaración importante aquí. Quizás estés escuchando esto y seas católico, porque sé que tenemos muchos hermanos católicos dentro de la comunidad a los cuales los amamos, está lleno de aprecio, de cariño y hasta puede que sean mejores cristianos que yo. Mira lo que estoy diciendo. Pero quiero recalcar que tú no eres el cuerno pequeño que sale de la bestia feroz, sino que estamos hablando del sistema papal en sí. Luego uno puede decidir si seguir o no este sistema, pero creo que esa aclaración es válida. No busco con esto hablar mal de ninguna denominación específicamente, todo lo contrario. Tengo, de nuevo, un gran amor por nuestros hermanos católicos como personas. Y sé que tú, si estás aquí en esta comunidad, es porque sinceramente estás buscando conocer más acerca de ellos. Entonces, lo único que estoy haciendo es mostrar los hechos que se presentan en la propia Biblia. Luego cada uno deberá tomar sus propias decisiones, llegar a sus propias conclusiones, estudiar por su propia cuenta, pero no es algo personal, ni de ataque, ni falta de respeto. ¿Está bien? Podemos hacer esa separación entre las ideas y las personas. Volviendo entonces al tema, decíamos que el único poder que encontramos es lo que se conoce como sistema papal, cuyo poder estaba siendo obstruido por 3 de las 10 tribus bárbaras: los érulos, los vándalos y los ostrógodos. En el año 533 después de Cristo, el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al papa, cabeza de todas las santas iglesias. Pero solo tras la expulsión de los ostrógodos arrianos de Roma en el año 538 después de Cristo, el papado obtuvo pleno poder político y religioso. Más tarde se le dio al papa el título mismo de deidad, Señor Dios el Papa, y fue considerado infalible, visto como verdaderamente Dios y hombre. Entonces, los 1260 años son el período que cubre entre el año 538 después de Cristo, con la expulsión de los ostrógodos, y va hasta el año 1798 después de Cristo, cuando las fuerzas de Napoleón, bajo el liderazgo del general Berthier, capturaron al Papa Pío VI, lo exiliaron a Francia, donde murió, marcando así el fin del poder temporal del papado. Todo dentro del contexto de la Revolución Francesa, que se caracterizó por su repudio total al cristianismo y a la iglesia. El gobierno estableció oficialmente la religión del culto a la razón como una religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de reemplazar al cristianismo. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como la diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles, se declaró que Dios no existía y que la muerte era un sueño interminable. Durante los 1260 años de tinieblas anunciados por la profecía, la palabra de Dios casi fue desterrada de la faz de la tierra. El mal dominaba por completo, cometiendo y celebrando crímenes impensables. Es lo que Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, profetizó sobre la apostasía que vendría y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Millones de cristianos fueron martirizados durante ese tiempo porque obedecieron a Dios y su palabra en lugar de las tradiciones y los rituales humanos. Apocalipsis 12:11 señala, ellos lo han vencido, a Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Cuando el río, haciendo referencia a la destrucción que Satanás envió al pueblo de Dios, parecía estar a punto de arrollarlo, Dios protegió a su pueblo. Apocalipsis 12:16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Hacia el final de los 1260 años en el desierto, una forma de hacer referencia, desierto, a los lugares apartados a donde los cristianos tuvieron que huir y esconderse, se abrió un nuevo mundo para la iglesia perseguida. No tenemos que adivinarlo, sino que nuevamente debemos ir a la historia. Y allí encontramos un masivo movimiento migratorio de colonos que llegaron a Estados Unidos, escapando de la persecución religiosa europea y estableciendo las bases de la libertad religiosa y el cristianismo actual. De nuevo, Dios ganó y Satanás perdió. Pero el dragón todavía estaba decidido a continuar con el gran conflicto. Pero reflexiona, ¿de qué formas, en medio de los problemas que estamos enfrentando, el saber que Dios siempre cuida de nosotros nos fortalece, nos consuela, te permite seguir adelante encontrando paz en Él, a pesar de todo lo que pasa a tu alrededor? Es por eso que finalmente llegamos al cuarto episodio. Satanás intenta destruir a la iglesia de Jesús en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se airó, se enojó, se enfureció contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón hizo guerra contra Dios en el cielo. Hizo guerra contra Jesús en la tierra y trató de destruirlo. Ha hecho guerra a los seguidores de Dios a lo largo de los siglos y ahora enfurecido, desesperado, va a combatir al resto de sus hijos. ¿Quién es este grupo? A lo largo de la historia de la salvación, en el gran conflicto entre el bien y el mal, Dios siempre ha tenido un pueblo que se ha mantenido fiel a Él. Él siempre ha tenido lo que se conoce como remanente, que son aquellos que permanecieron fieles a su palabra, mientras que la mayoría se apartó de la fe. El pueblo fiel remanente de Dios, que vive en los últimos días, es la descendencia de todas aquellas generaciones que estuvieron antes. Los apóstoles, los mártires, los reformadores, los hombres y las mujeres fieles que defendieron la verdad durante todos esos largos y oscuros siglos. ¿Podemos identificar entonces a este remanente del tiempo del fin? El versículo 17 detalla dos características que marcan a este grupo de los últimos días, contra el cual el dragón está furioso y contra el que hace guerra. Primero, dice, guardan los mandamientos de Dios, todos sus mandamientos. En los últimos días, antes del regreso de Jesús, Dios va a tener un pueblo que guardará sus mandamientos, aunque no porque crean que obedecer los mandamientos los salvará, no porque estén tratando de ganarse la salvación. Guardan los mandamientos porque lo aman, porque quieren agradarlo y mostrarle su lealtad. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. El amor es el motivo más poderoso para la obediencia. Es ante su amor que nuestro corazón se quebranta. Anhelamos servirlo. Como dice el apóstol en 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El amor es el motivo, la obediencia es la respuesta. La segunda característica del remanente de Dios de los últimos días es que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? La Biblia se interpreta a sí misma, digo siempre. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, ¿qué dice? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así como Dios guió a Israel por medio del don de profecía en los días de Moisés. Así como guió a Israel a lo largo del Antiguo Testamento por medio del don de profecía. Así como Dios otorgó los dones de profecía a la iglesia del Nuevo Testamento. Así también en los últimos días de la historia de la tierra, Dios tendrá una iglesia remanente, guiada por el don de profecía. Su remanente tomará en serio el testimonio de Jesús por medio de esa voz profética.
El dragón se enfurece contra ellos, hará guerra contra ellos, con todos los poderes a su disposición, como veremos más en los siguientes capítulos. Pero Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual reflexiona, ¿puedes decir que eres parte de ese remanente? ¿Tienes las características que éste presenta? ¿Es tu obediencia motivada por amor y su palabra más importante que la tuya? En conclusión, a lo largo de los siglos, Dios gana y Satanás pierde. No importa cuándo escuches esto. Te dije que se resumía en esta frase. Nosotros también, en este momento crítico de la historia, de esta tierra, estamos llamados a tomar una decisión a favor o en contra de Jesús. Nosotros también debemos declarar de qué lado estamos en verdad, de parte de Jesús o de Satanás, de parte de la victoria o de la derrota. La vida es mucho más compleja de lo que quisiéramos admitir. Cada decisión que tomamos abre un sinfín de caminos con sus respectivas decisiones que abren otro sinfín de caminos y así sucesivamente en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero todo se vuelve más fácil cuando tenemos un destino claro. Esas dudas, incertidumbre y ansiedad no nos paralizarían, sino que nos harían ir hacia aquel que conoce el futuro. Incluso en esos momentos cuando parece que todo saldrá mal, que todo se viene abajo, que es el final, tu forma de atravesar esa temporada será diferente porque sabes que ese no es el final y que todo estará bien, permitiendo que el dolor, sufrimiento y angustia del momento no definan cómo respondes a esa circunstancia. No sé cómo se ve tu vida hoy, soy sincero. Tampoco podría decir qué desafíos estás enfrentando. Pero ser parte del remanente de Dios en el tiempo del fin significa que Satanás irá contra ti, pero con todo lo que tiene para arrastrarte a su rebelión. Pero a pesar de eso, al mismo tiempo, Dios promete fortalecerte y consolarte a cada paso del camino. Pero no puedes perder de vista tu destino eterno. No tienes nada que temer del futuro, a menos que olvides la forma en la cual Dios te ha acompañado y lo que te ha enseñado en tu historia pasada. Estamos en una guerra. No esperes no pasar aflicción, pero puedes encontrar paz en que la victoria está asegurada y que sin importar cómo se vea tu presente, no es el final. Cuando pienses en desistir, recuerda que Dios insistió por ti. Y ante cada decisión que tengas que tomar, carrera universitaria, trabajo, noviazgo, matrimonio, hijos, ciudad donde vivir, finanzas, familia, salud, amigos, espiritualidad, que siempre sea la salvación y la voluntad de aquel que conoce el futuro y quiere lo mejor para ti, lo que guíe en cada una de esas decisiones en oración, porque todo lo demás será inútil. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ¿cuántas veces somos consumidos por el futuro? Esas dudas, ansiedades, incertidumbres que hasta nos paralizan seguir y no sabemos cómo avanzar. Tantos pensamientos que se nos cruzan por la cabeza que no encontramos paz en medio de tanto ruido. Pero Señor, tú nos has mostrado que conoces el futuro. Tú nos has mostrado que no tienes esa limitación. Tú nos has mostrado que quieres revelarnos ese futuro. Por lo cual, Padre, que hoy, mirando hacia nuestro destino eterno, podamos confiar en ti, sabiendo que lo que nosotros no vemos, no oímos, no sabemos. Tú sí lo ves, tú sí lo escuchas, tú sí lo sabes, porque tú eres Dios y nosotros no lo somos. Ayúdanos a confiar en ti, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú hubieras dicho que sí a todas nuestras oraciones, de nuestros tiempos, de nuestras formas? Padre, cuídanos, fortalécenos, consuélanos y renovamos un voto de confianza a ti, diciendo gracias, Padre, porque en medio de lo que estamos atravesando tú no nos dejas solos. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.